Vamos a comentar algo que tal vez no quedó claro para todos, que no recuerdo quién de ustedes me dijo que había calculado del ejemplo anterior, ¿verdad? La temperatura de bulbo seco. Entonces, es muy rápido checarlo eso, porque usamos esta expresión salvo que es en lugar de utilizar el valor eh, de la temperatura, o sea, tenemos todos los datos menos la temperatura, porque recuerden ustedes que con la ecuación siguiente, o sea, más adelante de esto, calculamos nosotros la entalpía a la salida con la ecuación de la línea de operación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, voy a anotar. Como H2 ya lo conocemos, H'2, que está en unidades por kilogramo, ¿sí? Y eso vale 66,000, ¿66,000 qué? 0,70, ¿no? Algo así, ¿verdad? Joules por kilogramo. Eso es igual a esta misma expresión, salvo que en el valor de la humedad absoluta, ponemos ahí, ay, perdón, que aquí es una cosa aquí, cómo están entrando sus compañeros. Ok. Salvo que en lugar de ponemos el valor que habíamos sacado nosotros de 0,17, ¿verdad? Esta es incógnita a la salida, ¿sí? Y aquí también va 0,017 en lugar de este. Y si lo despejamos de ahí, obtenemos que la temperatura de bulbo seco a la salida es de 22,9. Gráficamente sacamos 22,5, ¿no? ¿Verdad? Sí. Este es el ejemplo anterior, el que terminamos la clase pasada. Esto tiene mucho sentido y por eso estamos tratando de hacer las cosas tanto con las expresiones matemáticas, con el modo gráfico y utilizando cuando sea posible la aplicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente, recuerden ustedes que la carta psicométrica no es más que la representación gráfica de varias ecuaciones que están indicando el cambio en las propiedades en el sistema, en ciertas características, ¿no? Es una gráfica multivariable. Son muchísimas las variables que están ahí graficadas. No es fácil hacerlo en Excel. De hecho, si lo quieren hacer su carta psicométrica por Excel, tienen que hacer varias consideraciones. Es bastante complicado, de hecho no es recomendable, sale incompleta, ¿verdad? Aunque es muy rápido y es muy fácil cuando la aprendemos a usar, bueno, pues también es muy rápido. Y igualmente nos da prácticamente lo mismo si lo hacemos de manera analítica. Entonces, finalmente estamos usando, ¿sí? El resultado de estas ecuaciones que están graficados ahí en la carta, ¿sí? Y bueno, pues obviamente, por eso tanto un método como otro son equivalentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queda claro? Que no recuerdo quién de ustedes lo había hecho así, ¿verdad? Ok. Pues obviamente con estos valores aquí pues son 66,070 joules por kilogramo de aire seco. Muy bien. Bueno, entonces ustedes me dicen para que nos regresemos
al planteamiento del problema que estábamos viendo de la torre de enfriamiento. Ok, ¿listo? Bueno, entonces nos regresamos al desarrollo de nuestro ejemplo. Recuerden ustedes que el enunciado era una torre, ¿verdad? En la cual queremos ver si no nos dieron gato por liebre, ¿verdad? Nos garantizaban un cierto rendimiento. Claro, acotando aquí una condición muy importante que es la temperatura de bulbo húmedo. De otra manera no es replicable. Y queremos ver si en otras condiciones, la prueba que hicimos, una corrida experimental o una serie de corridas experimentales, pues nuestro sistema, sí es cierto que nuestro sistema da esos valores, ¿verdad? Bueno, y bueno, simplemente planteamos nosotros, hicimos nuestra determinación analítica o con la carta, ¿sí? De las humedades a la entrada y a la salida. Como tenemos todos los datos, pues esto es relativamente fácil. Si tenemos dos variables, bulbo húmedo, bulbo seco, humedad relativa, es muy fácil inclusive bulbo húmedo y humedad relativa, es muy fácil determinar las demás características que nos faltan, las demás propiedades del aire, ¿verdad? Entonces, por eso y hacerlo experimentalmente o realmente, pues es muy fácil. Recuerden ustedes que ustedes han usado el termómetro de bulbo húmedo, No, profe. ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a platicar un poquito de eso rápidamente, ¿no? Porque esto sí es importante, porque espero yo que lo hagan muy pronto cuando regresen allá a su laboratorio, ¿verdad? Bueno, ok. Un termómetro de bulbo húmedo y uno de bulbo seco. Entonces vamos a tratar de poner aquí una imagen que representa a ambos. Aquí me quedaron medio curiosos, ¿no? Un termómetro de bulbo seco es un termómetro, como ustedes conocen, de cualquier tipo, en el cual el elemento que detecta la temperatura está como debe estar, pues, en contacto con el fluido. En este caso hablamos pues del aire, ¿verdad? Un termómetro de bulbo húmedo. Un termómetro de bulbo húmedo, bueno, pues es el mismo instrumento, normalmente se usan dos al mismo tiempo para hacer esta medición, el cual nosotros lo que hacemos es cubrirlo con un elemento físico, es decir, con un pedazo de tela, un poco de algodón, ¿sí? O un pabilo. Existen de hecho pabilos comerciales para eso, que son un poco, son tejidos, perdón, telas que tienen pues, ciertas características. Y ahorita vamos a ver para qué es esto. Entonces, ese termómetro que nosotros, en el cual el bulbo lo cubrimos con un poco de algodón o con un poco de tela, con algún elemento poroso, ¿verdad? Y obviamente lo amarramos, lo sostenemos, ya sea con una liga o con un hilo, ¿verdad? Para que no se caiga. Este termómetro lo humedecemos, ¿sí? Lo humedecemos con agua, obviamente sirve para el sistema aire-agua, ¿sí? Lo humedecemos, ponemos agua, ujú, y este termómetro debe de estar inmerso en una corriente de aire. Entonces, no sé si les di la definición de temperatura de bulbo húmedo.
Chequen en sus apuntes, por favor, si no para dárselas ahorita. Nada más la encuentro. Creo que me la sé de memoria, pero para no regarla. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí se las di o no se las di? ¿No? Vimos la ecuación, ¿no? Bueno, entonces la definición de la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura, ¿sí? En estado estacionario que alcanza una pequeña cantidad de agua, en este caso de líquido, que se evapora en una gran cantidad de, de mezcla aire-vapor de agua, siempre y cuando esta mezcla aire-vapor de agua no esté saturada. Entonces el termómetro es, como digo, un termómetro al cual el material, el punto de medición, el bulbo en este caso, normalmente usamos un termómetro de mercurio, de alcohol, como los que tenemos ahí en el laboratorio, ¿sí? Lo forramos de un material poroso, fibroso, ¿verdad? ¿Sí? Y lo humedecemos. Lo ponemos en una corriente de aire. Entonces, ¿qué va a pasar al ponerlo en una corriente de aire? Y ese aire, si no está saturado, pues obviamente la humedad, el agua que está contenida en el material poroso, se va a empezar, perdón, a evaporar, ¿sí? Y esto ocasiona de una disminución en la temperatura del resto del agua, ¿sí? Y esa lectura es la temperatura de bulbúmetro. Entonces, es muy fácil hacerlo en la vida, de manera práctica, porque lo único que necesitamos es un termómetro común y corriente y un poco de algodón o un poco de tela, ¿sí? Cuando el aire está saturado, recuerden que cuando el aire está saturado, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo son las mismas, ¿verdad? Eso es un indicativo. Por eso se utilizan dos termómetros al mismo tiempo para leer en el primero la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Y para leer en la temperatura de bulbo húmedo. Entonces es algo muy fácil que podemos hacerlo en cualquier momento y nos da lecturas muy, muy certeras. Muy importante que lo tengamos en una corriente de aire. No podemos dejarlo así. Si lo tenemos así nada más, obviamente la temperatura que va a marcar pues, es la temperatura del agua, ¿sí? Pero esto cambia. Entonces, en la mayor parte de no, más bien, en todos los casos en los cuales no se da esta igualdad, que las temperaturas sean similares porque el aire está saturado, ¿sí? Pues siempre, siempre van a leer ustedes una temperatura de bulbo seco, ¿sí? Que va a ser mayor a la temperatura de bulbo húmedo al mismo tiempo. Por eso, repito, se utilizan dos termómetros. Y con esos dos datos ustedes pueden caracterizar su aire. Entonces, por ejemplo, en un proceso de secado, pues yo leo la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo a la entrada del aire, el aire que es el agente de secado, aire caliente normalmente, ¿sí? Y a la salida del secador, pues ¿cómo va a salir ese aire? Recuerden que el proceso de secado, pues es la pérdida de humedad de un sólido, ¿verdad? Entonces, eso le llamamos otro secado. Entonces, ¿qué va a pasar con la humedad que tiene el sólido? Pues se va a ir al aire, se va a transferir al aire. Es un proceso típico de transferencia de masa. Entonces, ¿qué va a pasar con la humedad del aire a la salida del sistema o del equipo? Pues que va a ser mayor a la de la entrada. Y eso nos dice, pues, cuánta agua está perdiendo el sólido. Entonces, posteriormente, ¿qué hacemos con el sólido? Pues evaluamos su humedad, pues, ya usando una balanza de humedad o algún otro método analítico que conozcamos para determinar la humedad del sólido. ¿Sí? Entonces, no sé cuál de sus laboratorios sea el de secado, ¿sí? Y este proceso de secado lo van a ver a detalle, lo deben de ver a detalle en el curso de procesos de separación. Entonces, ¿sí queda claro lo que es la temperatura de bulbo húmedo? Repito, temperatura alcanzada en estado estacionario por una pequeña cantidad de líquido inmersa en una gran cantidad de aire
mezcla aire-vapor no saturado. Si no tengo una corriente de aire, ¿cómo la provoco? Bueno, pues hay un aparato que no sé si ustedes lo tengan ahí en el laboratorio. Normalmente no se usa mucho porque normalmente si no fijaba bien el termómetro se rompían estos, que es un ciclómetro de onda, que no es más que, hagan de cuenta, una matraca, ¿sí? Pero grande. Entonces es un palo de madera, lo que tiene ahí una manija que se le da vueltas. Entonces al darle vueltas, tengo ahí los dos termómetros. Uno de estos es el termómetro de bulbo húmedo, es decir, el termómetro con el algodón humedecido. Entonces le doy vueltas y así estoy creando yo la condición de aire, de flujo de aire, ¿verdad? Le doy vueltas. Entonces, ¿por qué no se usa mucho ahí en el laboratorio? Bueno, porque si no lo fijan bien, pues sale volando el termómetro y se lo cargan, ¿verdad? Ni modo. Entonces, claro que hay algunos equipos que son, que están bien hechos, que tienen fijos los termómetros, etcétera, y que bueno, pues es un equipo que es muy barato, se hacen de plástico, son muy sencillos, lo más caro son precisamente los termómetros, inclusive ya se los venden con el pedazo de tela para que ustedes, que lo puedan cambiar, ¿no? Para que ustedes lo humedezcan. Entonces, es una manera muy fácil y muy certera, ¿verdad? De determinar las características del sistema aire-vapor de agua, ¿sí? ¿Cuál es? Pues su contenido de humedad, que es la más importante, y su contenido de energía, expresado en términos de entalpía, ¿verdad? Que es la otra muy importante. Y con eso, pues, ¿qué es lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta parte del curso? Pues, jugando con las variables, proponiendo un sistema, haciendo balances de materia y de energía de manera simultánea y viendo la aplicación que tiene esto. Entonces, bueno, pues si ustedes están operando un secador en la industria, pues evidentemente tienen que estar muy al pendiente de las condiciones del aire que están alimentando al secador, ¿verdad? Y del aire que sale del secador. O sea, no todos los procesos, no en todos los casos, lo que buscamos en el proceso de secado es que se lleve a cabo lo más rápido posible, ¿no? Existen materiales que son muy susceptibles en el tema de alimentos a cambios bruscos en el contenido de humedad. Entonces, todo esto es una ciencia. Todo esto es muy interesante. Lo primero que se hace es caracterizar el material que voy a secar, ¿sí? Es como, pues, con un análisis que es mediante una determinación experimental de la curva de secado. Y ahí detecto diferentes tipos o zonas donde se lleva a cabo este proceso y en función de eso diseño, ¿sí? Mi proceso de secado, ya sea que lo haga de tipo batch, ¿sí? O lo haga de manera continua, dependiendo de qué, pues de los volúmenes. Entonces, bueno, este es un tema por demás muy interesante, muy completo y que precisamente van a aplicar parte de lo que vimos aquí, ¿no? Aquí estamos hablando de otra aplicación de las operaciones de humidificación, que es el enfriamiento de líquidos. Ujú. La consecuencia indirecta del proceso de secado, pues es la humidificación del aire, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humedad no se va a perder, se va a ir a otro lado nada más. Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se calienta el aire, bueno, porque tiene una mayor capacidad, ¿sí? De tener una cantidad de vapor de agua. ¿Y cuál es el límite termodinámico del proceso de secado? Pues llegar a lo que se conoce como la humedad de equilibrio del sólido o poner en contacto con aire que tienda a perder humedad, es decir, aire saturado. Entonces, eso no es algo que queramos hacer en un proceso de secado, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado, nos puede pasar. ¿Por qué? Porque la cantidad de humedad que puede tener el aire es una cantidad finita, es una cantidad limitada. Ok, entonces, aquí estábamos desarrollando esta parte del... No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Entonces, si yo les digo en el laboratorio que determinen la temperatura de bulbo, la humedad del aire, ya lo pueden hacer de manera experimental. Ok, sí. Entonces estábamos justamente en esta parte de la
Esto ya lo habíamos hecho. Lo habíamos hecho tanto con la ecuación como con la app, ¿no? ¿Sí? Aquí nos quedamos. Profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos las dos características del aire, ¿no? Y estamos considerando que el aire a la salida está saturado. Bueno, aquí un consejo con respecto al tema del... esto es una aproximación, porque en realidad no siempre es así, ¿verdad? En muchos casos, cuando no tenemos las condiciones de salida del aire, pero sí tengo yo la temperatura bueno, en este caso, ¿cómo estaba el enunciado? Bueno, aquí se nos daba la temperatura de bulbo húmedo, bueno, aquí estaba muy fácil. Ujú. Y estamos asumiendo que la temperatura de bulbo seco es práctica. El aire sale saturado, por lo tanto la temperatura de bulbo húmedo es la misma. Sí, un consejo en esto si ustedes tienen necesidad de hacerlo, es válido esto que es esta aproximación que se hizo. Nos faltan datos para determinar todas las variables y la verdad es que suena un poco absurdo el que nos den datos de bulbo húmedo sin tener el dato de bulbo seco, porque como les digo, de manera experimental o de manera práctica, esto siempre se hace a la par. Esto siempre se hace a la par, ¿verdad? Siempre se miden las dos, no se mide nada más. Bueno, entonces, bueno, por lo tanto es válida esta aproximación. Pero una cosa que muchas veces se hace es que se considera un valor mínimo de diferencia entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Se considera que no son iguales, con lo cual estoy garantizando que mi sistema no llega a la saturación. Puede ser que la saturación es una condición de equilibrio y por lo tanto me va a llevar a un resultado de un equipo muy grande. Entonces, considero entre 1, ¿sí?, y 2 grados centígrados de separación entre estas temperaturas, ¿sí? Es decir, que en este caso, si yo tuviese la temperatura de bulbo seco, pues que fuera de 38, 37, pues consideraría que la temperatura de bulbo húmedo a la salida va a ser de 35, con lo cual estoy garantizando que el aire no se satura, no llega a su condición límite en el diseño de mi equipo. Eso es válido, esta aproximación es válida para fines de diseño, es decir, para un trabajo en el cual yo estoy proponiendo un equipo en el cual lleva a cabo un proceso de transferencia de masa, ¿sí? De materia y energía. Entonces, claro que si el equipo ya existe, pues, ¿qué hago? Es que lo mido y me dejo de andar adivinando, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo que yo normalmente uso el valor de 2 grados, es el que yo considero que es eh, es un valor conservador, con lo cual estoy seguro que me va a dar, mi torre va a trabajar sin mayor contratiempo, ¿verdad? Porque estoy muy cerca de la saturación sin estar en la saturación. Sí, entonces aquí lo pudimos haber hecho, considerar, bueno, aquí están considerando que el aire está saturado, por lo tanto, este es el contenido de humedad, perdón, de energía del aire a la salida, es decir, el aire cambia radicalmente su contenido de humedad, ¿no? De energía. ¿Por qué? Porque cambió su contenido de humedad y cambió su temperatura, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve analizar las expresiones. Porque si los metemos al app o a la carta, pues tenemos directamente este valor y bueno, pues no es tan buena idea. A veces los números, en general, en ingeniería, los números nos dicen más que el puro valor absoluto de estos, ¿eh? Nos ayudan ¿a qué? Pues a lo que hacemos más los ingenieros, a conocer, entender el proceso y a tomar decisiones al respecto. El valor de la densidad del agua a temperatura, a una temperatura de 46, me parece que es temperatura media esa. Vamos a regresarnos. No, es la temperatura a la que está entrando el agua, es el dato de 46, entonces no hay mayor problema. Ujú.
Y bueno, pues un dato que si no tengo el Perry a la mano y no tengo mi teléfono a la mano, bueno, pues recuerden ustedes que el agua, pues normalmente su valor típico o condiciones estándar, de 20 grados es de una tonelada por metro cúbico, ¿verdad? O que un litro pesa 1 kilo. Es algo que debemos de manejar, que debemos tener presente. O sea, no podemos darnos el lujo de tener lo que checar, ¿no? Son datos que se manejan. El sistema aire-agua y el agua como tal se maneja en todos lados. ¿Sí? Entonces, bueno, claro que si quiero hacer un dato más preciso, bueno, pues ya me meto. Sabemos que la densidad disminuye con la temperatura, entonces pues ya me meto a sacar el dato en tablas o hago uso de mi teléfono para conectarme a internet y ustedes van a encontrar 1 millón de referencias. ¿Sí? Obviamente, este es agua dulce, ¿no? Si es agua salada, esto cambia. ¿Sí? Si es agua de mar, esto cambia. Es más densa, ¿verdad? Por las sales disueltas ahí. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ok. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Ok, pues vamos a continuar. Lo que sigue con esta información, ¿sí? Es con la densidad y con el flujo de agua que me dan como dato, pues determino, ¿sí? El valor de mi flujo másico de la fase líquida del agua, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que tengo ese dato, ¿sí? Tengo el dato, porque me lo dan, de la capacidad bueno, no es cierto, no me lo dan, ¿verdad? Me piden, de hecho, la capacidad del ventilador. Ujú. Entonces, bueno, estábamos acá. Ujú. Estábamos aquí. Entonces, sustituyo los datos conocidos. ¿En dónde? En esta que es el secreto todo de esta materia, ¿verdad? El usar la ecuación de la línea de operación. ¿Por qué? Porque es la que define las condiciones de entrada y salida de mi sistema y la interacción entre entre las fases, ¿verdad? Entonces, en la parte superior tengo la diferencia del contenido de energía del aire, ¿sí? Y por otro lado, estoy diciendo que que el cambio en el contenido de energía del aire, pues está directamente, bueno, está relacionado, más bien está relacionado con el cambio de temperatura del agua. Por eso el agua se enfría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía que tiene el agua, el calor que tiene el agua, la alta temperatura, pues pasa a la fase gaseosa y obviamente eso incrementa su contenido de energía. ¿Sí? Entonces sustituimos los valores conocidos. Ujú. El CP del agua, bueno, pues este es un dato conocido. Este lo acabamos de sacar, ¿verdad? El flujo de agua. Ujú. Tengo entonces el CP, flujo de agua, las entalpías, las temperaturas, ¿sí? Entonces resuelvo esta parte de la ecuación y puedo despejar el flujo de aire. ¿De acuerdo? Entonces lo hago y despejo la cantidad de aire. Esa es la cantidad de aire que estoy manejando. El A viene en la parte izquierda porque, bueno, no conozco el área transversal. Entonces, en estricto sentido estamos hablando de masa velocidad, pero si lo multiplico por el área, pues se convierte en un flujo másico, ¿verdad? Entonces, por eso está implícita el término del área. Es un poco riguroso esto, ¿no? Pero bueno, finalmente así es.
¿sí? Entonces, con las propiedades que tengo del aire, ujú, este es aire seco, determino el volumen húmedo, ¿verdad? En este caso a la salida tengo la temperatura de bulbo seco, tengo la humedad, entonces lo hago así o lo hago o lo saco de de mi aplicación, ¿verdad? Porque estábamos hablando que la temperatura de de nuestro sistema, ujú, tengo la temperatura de bulbo húmedo 37.6 en la salida, o de bulbo seco, me parece, como decía el enunciado, ¿sí? Entonces, con ese dato, con 37.6, poniendo 37.6, tanto en temperatura de bulbo seco como temperatura de bulbo húmedo en la aplicación, ¿sí? Digo calcular, me dice que es un aire saturado, que tiene un 100% de humedad, y ahí me da el volumen húmedo. Ujú. Aquí sí hay un pequeño cambio en el valor numérico, ¿verdad? Pero nada de qué preocuparnos, ¿sí? Es decir, con medio de la aplicación nos da 0.94056 metros cúbicos de aire, de metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Es el volumen que ocupa el aire. Ujú. Entonces, es una manera de hacerlo con la aplicación, otra manera es con la carta. De hecho, no la estamos usando mucho. Y otra manera es de manera analítica, ¿verdad? Calculándolo, determinándolo. Con este valor y con el valor anterior, pues vamos a obtener los metros cúbicos, por segundo de aire. Con eso determinamos la capacidad de nuestro ventilador. ¿Listo? Ok. Sí, profe, ¿le puedes subir nada más un tantito a esa parte? Ahí. Sí, gracias. Pero ya, pensé que había algo más que me había faltado, pero no. Ya, muchas gracias. Ok. Bueno, por nada. Entonces, multiplico el flujo másico, ¿verdad? El flujo másico del aire por el volumen húmedo. Hago mi análisis dimensional. Acuérdense que esto es bien importante en esta materia, ¿sí? Y obviamente me da metros por segundo, metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, la capacidad, ¿por qué? Porque los ventiladores se venden por esto, por la capacidad, el flujo de aire que me da, ¿sí? El flujo de aire que me da. Entonces, pues ya determino aquí cuál es la capacidad de mi ventilador. Obviamente, obviamente, aquí hay que tomar ciertos cuidados con la decisión. Esta sería la cantidad de aire que necesito, estrictamente hablando. Pero pues obviamente cuando hablamos de selección de equipo, pues yo siempre busco tener una cierta holgura en estos parámetros, ¿verdad? Entonces tengo dos caminos. Obviamente, bueno, hay dos cosas que tengo que tomar en cuenta en mi selección de torre. Yo necesito este flujo como menos de este flujo, simplemente no me va a alcanzar el aire a remover la cantidad de humedad que yo necesito que se remueva se evapore del agua para que se dé el proceso de enfriamiento. ¿Por qué? Porque el aire sale saturado. Entonces, obviamente, yo no adquiriría un ventilador con esta capacidad, ¿no? Por lo menos un 20% más, sino hasta entre un 20 y un 50% más de capacidad. Pero tengo que tener cuidado con este número. ¿Por qué? Porque, bueno, si no sería muy simple, pues para que más vale que sobre que falte, ¿verdad? Le meto 50%, o le meto, o le meto 100% más, etcétera. Sin embargo, hay un problema con
utilizar un ventilador de mayor capacidad o un sistema de ventilación de mayor capacidad, ¿verdad? ¿Cuál es ese problema? Bueno, como en todo equipo de contacto gas líquido, cuando tengo una corriente muy elevada de fase gaseosa, se puede dar, se presenta, no se puede, sino se presenta, de hecho, y se presenta inclusive a los flujos normales de operación, ¿sí? Un fenómeno que se llama arrastre. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Bueno, el fenómeno de arrastre es que recuerden ustedes que el agua está cayendo a contracorriente, es decir, está cayendo por la parte superior del equipo y se está dispersando al caer en el relleno o empaque, es decir, se está repartiendo, se está formando una pequeña película o se están formando unas pequeñas gotas para que esas gotas estén en contacto con una gran cantidad de aire. Si mi flujo de aire es muy elevado y el empaque hace su función, pues se pueden formar pequeñas gotitas de agua líquida como tal, ¿verdad? Eso tendría como consecuencia una gran área interfacial. Pero tiene la desventaja de que esas pequeñas gotas de fase líquida se las puede llevar literalmente el aire, ¿sí? A ese fenómeno se le llama arrastre. Entonces, el agua sale en fase líquida por por donde entra, es decir, cae y por donde entra el agua es donde sale el aire, pues se va en el aire. Y cae un rocío, es decir, ustedes lo detectan cuando pasan cerca de una torre, que caen gotitas de agua, ¿verdad? Y ese es el arrastre que se está teniendo en mi proceso. Entonces, yo no puedo simplemente pensar en un flujo de aire tan elevado si no tengo en cuenta que va a suceder este fenómeno o va a ser mayor al estimado. Normalmente en una torre de enfriamiento, las pérdidas por arrastre están entre el 1 y 2%. Es decir, es algo que siempre pasa. No existe la torre de enfriamiento perfecta o ideal que no tenga este fenómeno, ¿no? Así como también sucede en los procesos de contacto gas líquido, ¿sí? Entonces, obviamente, pues eso no me conviene porque todo el agua que yo pierda por arrastre, pues la tengo que reponer porque el circuito es cerrado, si no al rato se va a acabar el agua. ¿Sí? Es una torre de enfriamiento, es un servicio. Entonces, es consecuencia de eso. Entonces, yo tengo que considerar eso. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues que yo tengo una capacidad excesiva en el tema del ventilador de aire y tengo dos opciones. ¿Y cuáles son esas dos opciones que se manejan de manera práctica en los diseños de las torres de enfriamiento? Bueno, déjenme hacer un pequeño dibujo aquí. Ujú. Vamos a suponer que esta es nuestra torre vista desde arriba. ¿Sí? Entonces, una opción es, bueno, aquí ya me quedó un poco mal este asunto. ¿Sí? Una opción es perdón, ahí está. Una opción es usar un ventilador, un solo ventilador de gran diámetro, ¿verdad? Pues aquí va a tener mi ventilador, aquí están sus aspas, ¿sí? Todas chuecas, etcétera. ¿Sí? Y ahí tengo mi ventilador. Esto es, recuerdo, les insisto, viendo la torre desde arriba. Esa es una opción. Para poder manejar esta sobrecapacidad que tengo y no incurrir en mucho arrastre, lo que hago es que este ventilador le pongo un sistema de ajuste de velocidad. Porque la capacidad del ventilador, el flujo del volumen de aire que mueve el ventilador, pues va a estar en función, pues, de la velocidad a la que giran las aspas, ¿verdad? Entonces puedo poner un sistema mecánico o un sistema electrónico o un sistema combinado para ajustar la velocidad del motor eléctrico. Son ventiladores que trabajan con un motor eléctrico, ¿sí? Un motor eléctrico especial, ¿eh? No es cualquier motor eléctrico, ¿verdad?
para ajustar la velocidad, es decir, un sistema de transmisión o un variador electrónico de velocidad. Con lo cual, pues yo bajo la velocidad del ventilador para disminuir el arrastre y en los casos en los cuales tenga aire, necesite yo mayor capacidad, mayor flujo de aire para poder enfriar el agua, pues yo lo trabajo a mayor velocidad. Esa es una manera de resolverlo, ¿sí? La otra manera es, aquí voy a hacer otra vez otro nuevo dibujo. A ver si me queda con la idea aquí. ¿Sí? La otra manera es el utilizar un sistema ujú, que tenga varios ventiladores. Ujú. Entonces, en lugar de uno de gran capacidad, pues tengo cuatro de un cuarto de la capacidad que necesito o más, hasta podría ser más, ¿sí? Y puedo trabajar los cuatro ventiladores o puedo trabajar tres, ¿sí? Dependiendo, o a lo mejor tengo aquí un quinto, ¿no? En mi diseño. Y entonces a veces pongo todos, a veces pongo tres, a veces, ¿de qué depende? De la capacidad. Obviamente la capacidad instalada de ventilación de la torre, pues va a ser sensiblemente mayor a mis requerimientos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de uno y de otro? Quién me puede decir? Porque como todo en la vida tiene sus ventajas, una solución y otra tiene, y esa misma que tiene ventajas tiene sus desventajas, o sea, no existe la solución perfecta, no estamos hablando de temas reales, de soluciones de ingeniería, entonces, ¿cuáles son las ventajas de uno y de otro? ¿No? ¿Ninguno de ustedes se les ocurre alguna ventaja de uno o de otro? Podría ser que el que tiene más puede, bueno, va a ser mayor el flujo de aire. Bueno, puede ser que la capacidad total sea mayor, evidentemente, ¿no? Ujú, bueno, podría ser, ¿sí? ¿Qué otra cosa? De todas maneras, yo necesito un flujo, tener una capacidad de aire mayor. ¿Eh? ¿Qué otra cosa? Denme un par de minutos en lo que le piense. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, este, aquí necesitamos, sería, estaríamos 5 ventiladores, significan 5 motores, ¿verdad? Evidentemente, 5 motores pues, van a ser más caros que un motor de mayor capacidad, ¿sí? 5 motores de baja capacidad, ¿sí? O de bajo tamaño, ujú, comparados con un motor de mayor capacidad que tenga, que digamos que la suma de los cinco se esté contemplada en uno. Entonces va a ser más caro esto de tener 5 ventiladores, evidentemente, que uno solo. Mm. Pero, ¿qué pasa si falla el motor de este ventilador, del que es único? ¿Funciona la torre? No. Pues no, ¿verdad? Al no tener aire no funciona, ¿verdad? Y en cambio, ¿qué pasa si falla uno de los 5 ventiladores? ¿Los demás pueden ayudar? Los demás están funcionando, ¿no? ¿Y qué tal si dentro de mi diseño yo contemplo que con cuatro tengo el flujo que necesito de aire y el quinto digamos que es el extra, es la sobrecapacidad? Entonces yo puedo trabajar sin problema con cuatro, ¿no? Y puedo mandar a reparar el motor del quinto, ¿sí? O a lo mejor resulta que mi flujo de agua
no es algo constante y también pues no necesito enfriarla tanto. Entonces, es más práctico el sistema de 5, pero va a ser mucho más caro. Ujú. Entonces, aquí hay una pelea enorme entre un modelo y otro modelo, ¿verdad? En los fabricantes de torres de enfriamiento, porque ambos tienen sus ventajas y desventajas, ¿sí? Claro, sí, la desventaja del ventilador único es que pues, el momento que le tengan que dar mantenimiento o que falle, pues tengo que parar la torre. De la otra manera, se permite ciertas libertades en cuanto a poder operar y desmontar el que está fallando, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues también implica una inversión mayor, ¿verdad? Una inversión mayor. Inclusive podrían fallar dos ventiladores, ¿no? Y yo puedo seguir trabajando, tal vez ya una capacidad menor de la, no- de diseño, de la que yo considere para mi diseño, pero puedo seguir trabajando. Y en una planta, en una instalación industrial, siempre el poder trabajar es mejor que hacer un paro total. Eso es lo que nunca buscamos hacer, y sobre todo cuando tenemos nosotros procesos que son complejos, ¿no? Y en el caso de alimentos, pues ciertamente esto es bastante delicado. ¿Por qué? Porque si estamos en la mitad, si tenemos un proceso continuo de varias etapas y tenemos que parar porque tenemos problemas con un servicio como el agua de enfriamiento, pues eso probablemente va a tener como consecuencia que se pierda toda la materia prima y todo el producto semielaborado en el transcurso, en la cadena de producción, ¿sí? Literalmente, ¿por qué? Porque, bueno, no puede estar ahí todo el tiempo así, se tienen que vaciar los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, un paro no programado en una planta siempre va a originar pérdidas, siempre va a originar problemas. Y recuerden ustedes que el agua de enfriamiento es un servicio, es decir, es lo equivalente a lo que tenemos en nuestra casa como la energía eléctrica. Entonces, díganme ustedes si no les causa problemas el hecho de que se vaya la energía eléctrica. Y si se va por mucho tiempo, pues ¿qué pasa con lo que tenemos almacenado en el refrigerador? Se echa a perder, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa en una instalación industrial, nada más que en volúmenes infinitamente mayores, ¿vale? Bueno, entonces, aquí como en todo, pues tengo que tomar decisiones, ¿no? Entonces, la capacidad de ventilador sería, pues esta aquí ya la determiné, ¿sí? Esto lo puedo evaluar muy sencillo. ¿Cómo puedo determinar si el ventilador de la torre que me vendieron tiene esa capacidad o le excede o tiene menos capacidad? ¿Cómo lo harían ustedes? Bueno, ¿cómo mido un flujo volumétrico del aire? ¿Cómo le hago? Está difícil, ¿no? Y más cuando está en el medio ambiente, ¿no? En la parte exterior, no va por una tubería. Si estuviera por una tubería, pues pongo un medidor de flujo y ya. Pero aquí no está en una tubería. ¿Cómo le harían ustedes? Bueno, pues no sé si ustedes han oído hablar o conocen los anemómetros, ¿no? No, no los conozco. No los conoce, bueno,